gora hurbildu da bermiotarrekin batera jaiak ospatzera. Momentuz, zu artifizialak ikusiko ditugu. Eta laster, plaza horretara joango gara, Makakok emango duen kontzertuaz gozatzera. Ondoren, Makakorekin izango gara, elkarrizketa laburtxo bat egiteko. Goazen! Más, Mickey y Coco quieren más, como dice ayer. Ese Bermeo bueno. Vámonos Bermeo, one move for one dream. Bueno, eso es un tópico que los vascos son, siempre hago la coña yo, ¿no? Dicen que en el norte, porque yo soy catalán, pero en el norte somos sosos, ¿no? Y creo que la gente ha respondido de la hostia, que estaba súper entregada, bailando, ¿no? Cantando las canciones, haciendo palmas, ¿no? Interactuando, y yo creo que la gente ha estado ahí a tope y ha ido increciendo, ¿no? No sé si eran las copas o éramos nosotros, pero la cosa iba para arriba. Y a mí me gusta tocar en directo, sea delante de 100.000 personas, como 10.000, como 1.000, como 100. Para mí es exactamente lo mismo, ¿no? A mí lo que me interesa es hacer disfrutar a la gente y disfrutar yo también, ¿no? Que haya feedback, que haya comunicación, y yo creo que se puede lograr de la misma manera, ¿no? Creo que Bermeo es un pueblo muy comunicativo, con muchas ganas de pasárselo bien y de disfrutar, con mentalidad abierta. Yo creo que han jugado, ¿no? y ha habido mucha interacción, y creo que eso es lo realmente importante, ¿no? Dedicar esta canción a una gente que yo soy fan, porque me gusta ese deporte, que van a competir dentro de poco, al equipo de aquí de remo de Bermeo, que va a competir ahí. ¿Qué pasa, oye? ¡Son remeros buenos, oye! Hay gente que me está descubriendo ahora, hay gente que me conoce desde hace 10 años, ¿no? Y sí, siempre aquí en el Vasco me han tratado con mucho cariño, siempre viene mucha gente a los conciertos, y cada vez es más y sobre todo más diferente, ¿no? Y a mí eso es lo que más me puede gustar, y ese para mí es mi mayor éxito, ¿no? Y para mí es un orgullo contar siempre que en los conciertos hay gente de todas las edades, con todas las pintas posibles. A mí no me gustan las imposiciones, me gustan las propuestas, y es lo que intento soltar en mis canciones y en mis conciertos, y luego cada uno que haga lo que quiera con ellas, ¿no? Pero sí, un poco la bandera de Makakok, si hay alguna, es la bandera esta de la comunicación que utilizan los marineros, la bandera. Esto del buen rollismo no me gusta mucho, yo soy más cancionero que buen rollista, pero creo que Makakok no es nada panfletario tampoco, porque un poco las ideas, las propuestas son de caminar el presente, de aquí ahora, ¿no? Que no tiene nada que ver con el carpe diem, no es un mensaje hedonista, sino es de disfrutar lo que estás haciendo, lo que te toque en cada momento, y canciones que hablan de la naturaleza, porque soy fan de la montaña y del mar, simplemente por eso, y romances marineros metidos en botellas de cristal y lanzados al mar. Ese es un poco el conjunto, ¿no? Canciones de amor y evolución, no tanto de revolución, que no me gusta la palabra, me parece un poco política, y la política no me interesa. En una época, cuando era peque, era fan de Cortatu, lo digo, vamos, era a muerte. Luego vas cambiando, ¿no? Cuando eres más peque, yo por lo menos era como mucho más punky. Luego me fui más a mis raíces, a escuchar más la rumba catalana y una música adoptada que era el reggae. He sido muy fan de Fermín, de Dut y de otros proyectos que ha hecho. Perdí el aliento, pero no me siento. Busco carrerilla, pa' saltar, pa' saltar, pa' saltar, pa' saltar. Bueno, un saludito muy fuerte para Gaztea, desde Bermeo, un pueblo marinero y auténtico. Yo me considero medio marinero porque me he pasado media vida en este barco musical, soy fan del mar y os deseo mucha suerte. Muchas gracias a todos, 1000 millones de esquerricascos y nos vemos por los caminos. Agur, mucha fuerza, salut.